A mí me correspondió, agradezco además la invitación a participar en este espacio, para presentar una iniciativa ciudadana que ahora es convertida en política pública en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Allí se ha construido una política pública para mujer y género. Digamos que es una iniciativa que se ha gestado desde las organizaciones sociales de mujeres y ha permeado el espacio de la administración pública. La política pública de mujer y géneros es el resultado de un proceso de creación colectiva entre la administración distrital y diversas organizaciones, redes y grupos de mujeres presentes en el Distrito Capital para consolidar y ampliar la ciudadanía activa de las mujeres mediante el reconocimiento, la protección y garantía de sus derechos. Así está definida la política por el decreto que la ha reglamentado. Rápidamente podemos hacer alusión a los antecedentes. En Colombia, a partir de la Plataforma de Acción Mundial de Beijing, en el año 1996, a nivel nacional se impulsó un ente encargado de la política a nivel nacional para las mujeres, que se llamaba la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres. Pero por temas, como sucede a veces con los asuntos de mujeres, por temas presupuestales, esta entidad fue convertida en una Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Entonces ya cuando se convirtió en consejería, pues era eso, un órgano de consulta, sin autonomía económica ni capacidad de decisión. A raíz de eso, entonces, el movimiento de mujeres se organizó para empezar a incidir y formó lo que se llama la confluencia nacional de redes de mujeres, para empezar a incidir con los políticos y con los candidatos presidenciales a ver si podían volver a darle a ese órgano un órgano más de carácter de decisión y autónomo. Sin embargo, pues a nivel nacional esto no fue posible. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer funciona desde el 2003, pero es un órgano que no tiene capacidad de gestión porque cuenta con muy pocos recursos, que funcionan prácticamente a raíz de la cooperación internacional. Paralelamente a este proceso se dio un proceso de descentralización territorial que le permitía, ¿eso qué significa? Eso le permite a los entes territoriales tener capacidad administrativa e independencia para manejar sus presupuestos. Eso concretamente para Bogotá funcionó porque a partir de Bogotá empezó a gestarse un proceso para empezar a constituir un órgano encargado de la política pública de mujer y géneros. Entonces las representantes de los distintos movimientos de mujeres empezaron a reunirse y a, consolidar una propuesta de política pública para la ciudad. Fue a partir del año 2006 que fue posible, cuando fue elegido como alcalde el señor Luis Eduardo Garzón, que pues entre otras es de un partido distinto al de gobierno, y fue en esa oportunidad que pudo consolidarse la política pública de mujer y géneros. Cáritas promueve la cultura de ética y transparencia. Ya en la mañana se habló, ¿verdad?, de la necesidad de poder promover una cultura de ética y de transparencia. ¿Por qué? ¿Por qué queremos promover esa cultura de ética y de transparencia? Porque tenemos un problema de corrupción, al igual que la hay en Perú, al igual que hay en otros países de América Latina. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Honduras ocupa el segundo lugar en Centroamérica en corrupción. Actualmente Cáritas apoya un movimiento de lucha contra la corrupción en 10 de los 18 departamentos de Honduras. También tiene convenios de cooperación con el Consejo Nacional Anticorrupción y con el Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas es el ente contralor del Estado. Como resultado de los procesos anteriormente expuestos, en Cáritas se ha logrado impulsar un proyecto que está ejecutándose ahorita, que se llama Observatorio Ético. También traje el Observatorio Ético, que son 3 módulos que constituyen un programa de educación en valores. Yo voy a, pasamos al otro, a contar solo algunas experiencias que me parecieron relevantes. La primera, pasamos, es la guía del migrante, que la tienen en su carpeta, está al fondo de la carpeta, fotocopiada, y que yo los invito a, cuando puedan leerla, o si tienen amigos, gente que quiera ir a trabajar, a vivir en Perú, sería importante. Hay en la página 33 de esa fotocopia,
a Chile, perdón, ¿no? Sí. No, sí, enamorado de Perú sí estoy, eso es cierto. No lo puedo negar. Entonces, en la página 33 hay una serie de recomendaciones para cuando la gente viaje, ¿no? Para evitar peligros, estafas y una serie de cosas, entre muchas otras materias, ¿no? Los problemas y objetivos que buscó resolver esta guía era que el inmigrante cuando llegaba ya no tenía idea de sus derechos. Y eso hacía que mucha gente lo engañara, lo estafara, ¿no? O abusara, como los funcionarios públicos. Y entonces se creó esta guía donde están todos los derechos, recogiendo todos los saberes de las organizaciones de inmigrantes, ¿no? ¿Pasamos? ¿Otra? Pásala, ¿no? ¿Otra más? El diccionario del habla popular peruano-chilena. Esto fue un libro donde reunimos las jergas populares de Chile y de Perú y las traducimos porque, a pesar de que hablamos el mismo idioma, cada país tiene su propio lenguaje popular, ¿no? Y muchas veces habían malos entendidos, ¿no? Por ejemplo, en Chile nosotros somos muchos de pedir paleteadas. Y paleteada es un favor allá, ¿no? En cambio, bueno, acá también es un poco como un favor, pero es más complicado, ¿no? Es mucho más complicado. Entonces allá la gente, a veces le decía a un amigo peruano o a una amiga peruana, le decía, oye, necesito que me hagas una paleteada, ¿no? Y se producía un malentendido. Se hizo este diccionario, se trabajó con gente de las organizaciones y se logró, la primera publicación, pasamos, ¿no? Que lo publicara el Estado peruano allá, el consulado, y después pasamos a la segunda, o sea, la otra, lo acaba de publicar el año 2007 con muchos más ejemplares el Estado chileno, que se ha ido dando cuenta que tiene que tener política pública, intercultural, y no la tiene. Entonces son las organizaciones de peruanos los que le han estado dando esta política a ambos estados, ¿no? Sí, algunas de las preguntas que me indican es sobre el presupuesto, ¿no? O sea, ¿de dónde es el presupuesto para el programa? Precisamente cuando hablaba de la ley 25.307, es una de las que establece que el Estado tenga que apoyar al trabajo de las organizaciones sociales que trabajan con alimentos, en este caso los comedores y otros programas similares, u otras organizaciones similares. Y es con presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, y precisamente como ustedes sabrán, actualmente estamos pues en este tema de la reforma y de las nuevas reorientaciones de las políticas públicas. Uno de los elementos es el tema de la focalización, ¿no? Es decir, la priorización de atención a los extremos pobres o la desnutrición, teniendo en cuenta que por un lado, si bien esto no deja de ser importante y no es que para nosotros no sea importante, pero también es importante que se sepa y se conozca que en el caso de los comedores atienden a población en riesgo, que es a las familias, no son exclusivamente a edades, digamos, de las personas, llámese niños, ¿no? Entonces, sin embargo, para nosotros es importante que se siga dando, porque ahora en un contexto de crisis, precisamente son los comedores las estrategias más cercanas para la población común y corriente, incluso para los que pudiéramos decir que han estado o están ahora en una, digamos, de clase media, por decir de algún modo. La crisis agudiza y son esas familias las que luego requieren del comedor, porque participar en ello les implica poder garantizar otras, digamos, otros derechos en todo caso, ¿no? Como la educación, como la salud, porque todos sabemos que la población de menores recursos, el mayor porcentaje de su ingreso se lo dedica a alimentación, pero si esta situación está en crisis, obviamente que menos va a tener para educación, menos va a tener para salud. Entonces la estrategia de comedores siempre será una estrategia importante.